A ti te pasará, como imagino a todos los empresarios, nosotros nunca paramos. Sentimos, porque a mí me pasa eso, que sientes como que los que van atrás empujan más que tú. Empieza, y cuanto antes mejor. Tienes las ideas claras, pero empieza. Y aunque te pongan zancadillas y haya piedras, sigue saltando y sigue andando. Pocas veces en la vida tenemos el placer de que nos visite un marqués. Y así le llamaban a Javier Rocamón de hace unos años. Eso es un secreto que me confesó hace muy poco. Y la verdad es que estoy súper emocionado de tenerlo aquí con nosotros en nuestro podcast. Javier, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Me alegra un montón tenerte por aquí. Cuéntame un poquito, Javier, a las personas que nos están viendo, ¿quién es Javier Rocamonde? ¿A qué se dedica? ¿Cómo empezaste? ¿De dónde naciste? Bueno, esto no es fácil, ¿eh? Tú me dijiste que era muy simple, pero no es fácil. Bueno, pues como que la mayoría de los españoles emigrábamos de una zona a otra del país y nosotros nacíamos en la zona entre Algeciras y La Línea. Ahí mis padres emigraron a Valencia a raíz del cierre de la frontera de Gibraltar. Vaya. Hubo conflicto con Inglaterra, se cerró la frontera y mi padre tenía una fábrica allí con bastante personal y hubo que cerrar y hubo que emigrar. Entonces vinimos a Valencia. Y a partir de ese momento, pues la vida te cambia completamente, porque pasas de vivir en un estatus algo más acomodado a volver a tener que arrancar de cero. Entonces no hubo más remedio que afilar las uñas y empezar a pelear otra vez. Y a mí me pilló de los más pequeños, entonces hubo que hacer de todo. Y en empezar de cero tú sí que eres experto. Hoy por hoy, ¿qué estás haciendo, Javier? ¿Qué haces? Bueno, pues tenemos principalmente un par de actividades. Una es lo que es el transporte con camiones grúas, también hacemos transporte de maquinarias y luego hacemos también lo que es, que en principio en Valencia no sabemos, creemos que no hay competencia muy fuerte, que es la recogida de escombro en sacas, lo que se le llama Big Pack. ¿Vale? Lo tenemos con prácticamente todos los grandes almacenes de distribución de materiales de construcción y estas dos actividades son las principales nuestras. Claro que sí. Bueno, Javier, dentro de tu parque de automotor contamos ya más de 10 grúas o por ahí, ¿no? Sí, unos 11 equipos aproximadamente. 11 equipos le llamas tú, pero cuando cada equipo cuesta más de 200.000 euros o por ahí. Pues, hay algunos que valen más, otros valen un poquito menos, pero hoy en día el más barato rondará a los 200.000 como poco. Madre mía. Javier, ¿cómo se llega a ser líder o por lo menos referente, para no llevarte a la categoría de líder, porque tú tienes tu modestia, sí, pero sí referente en el sector del transporte, referente en el sector de la recogida de escombros, porque tú con la actividad de Satospres también llevas algunos años. De hecho, fuiste pionero, yo te acompañaba en sus inicios, o por lo menos sí, eso creo, sí, cuando todavía no estabas con las grandes plataformas, hacíamos esos pequeños trípticos, ¿te acuerdas que llegabas por allí? ¿Cómo se llega a ser referente y a hoy por hoy trabajar con empresas referentes en el sector, no como las grandes plataformas? Pues mira, en el tema de la recogida de escombros sacas, lo que se le llama Big Pack, como te decía, es un reflejo de lo que si estás convencido de que tiene futuro, tienes que perseverar y pelear hasta el final. Ese producto empezó ahora unos 16 años. Los primeros años no recogíamos más de 1 o 2 a la semana, 4 o 5 al mes. Había veces que decíamos, y me decía mi equipo, pero ¿cómo seguimos? Yo decía, es el futuro. Esto es un medio que llegará a funcionar. Y nos ha costado años y hemos pasado de esos poquitos a recoger una barbaridad diaria. Tener una planta de tratamiento, o sea, una planta de lo que se llama de transferencia, donde el material llega, hay que seleccionar o separar, como no puede ser de otra manera, la madera, el cartón, el plástico, y hemos conseguido hacer de eso un referente en el sector. O sea, cualquier empresa constructora que le preguntes por las sacas de escombros con recogida, todo el mundo te dirá que las conoce. Porque es que todo el mundo ha utilizado alguna vez el producto. Claro. Y en tu caso, tú comenzaste con muy pocos camiones, comenzaste cuando nadie utilizaba el servicio, hoy por hoy tienes una planta de distribución de residuos, que tienes una... Recuerdo yo que me enseñaste una cinta donde recorren todos los residuos, los separan. Madre mía, ¿cómo se llega a ese punto, siendo que en ese momento no era un servicio habitual? Es decir, tú estabas siendo disruptivo dentro de un sector.
Bueno, se empieza, pues yo creo como casi todo, ¿no? Cuando tienes una idea que estás convencido que va a funcionar, pues empieza pues eso, de uno, dos, tres, 20, vas aumentando la planta, vas aumentando la maquinaria, vas comprando la retroexcavadora, vas comprando las pinzas, vas comprando grúas más pequeñas o más grandes dependiendo de la dificultad, porque no solamente vale uno o dos camiones, necesitas una variedad de camiones muy amplia como para poder entrar al casco antiguo de Valencia Vaya, o cargar 20 sacas en un una polígono. obra, en un polígono. Claro. Cada uno tiene su dificultad. Luego las marcas de los camiones parecen una tontería, pero unos giran de una manera y otros giran de otra, y unos entran y otros no entran. Entonces te das cuenta con el tiempo de qué tipo de vehículo es el más adecuado para el trabajo. Pero todo se empieza vendiendo el primer refresco, y poco a poco vas ¿Y en haciendo. qué momento te puedes dar cuenta que tu idea o la idea que traes en la cabeza de repente no es lo que esperabas? Porque tú también, y también nos conocimos por ahí, tuviste una experiencia con paellas y toda la movida en una isla, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, eso. ¿Ves que te estoy sacando los trapitos de años? No, a ver, eso ocurrió cuando la crisis del sector, que nos obligó a tener que Reinventar. reinventarse y tener que descubrir otros lugares. Pero antes de Malta, que eso fue en En Malta, Malta, sí. fue Libia. ¿Qué hiciste en Libia? Esa no me la sabía. Ahí no nos conocíamos. No, no, pero te conocimos a la vuelta de Libia, Sí. cuando empezamos lo de las paellas, que fue lo mismo que se empezó con el tema de los sacos. A ver, vino la crisis y obviamente se tuvo uno que desprender de muchos activos humanos que tenías válidos porque no había trabajo. Entonces, tuvimos que volver otra vez a lo mismo, bajar abajo al barro otra vez a empezar de nuevo. Y una de las opciones que nos ofrecía clientes propios que teníamos aquí en Valencia, como puede ser empresas constructoras importantes a nivel nacional, que hacíamos carreteras con ellos aquí, con más de 500 personas, y aquello desapareció. A la noche a la mañana voló. Entonces nos ofrecieron irnos a Libia ¿Hacer y qué? hacer obras. Ah, vaya. La empresa, ¿se puede decir? Sí, sí, el sí, nombre? sí. Bueno, pues la empresa Sacilla Valle Hermoso tenía un contrato en Libia para urbanizar una ciudad completamente, una ciudad de 70, 80 mil habitantes, Vaya. donde no había ni aceras, ni asfalto, ni desagüe, ni farola, ni nada. Lo tenía esa ciudad al completo y luego tenía la mitad de la famosa Benghazi, que la habréis oído nombrar a raíz del conflicto con los de Gaddafi, cuando el problema Sí, de sí, Gaddafi, sí, bueno, sí. cuando la guerra en Libia, que nos pilló allí. ¿Y qué pasó con ese proyecto? Desapareció. O sea, allí los camiones de Valencia los llevamos a Libia, camiones de maquinaria, no solamente los nuestros, sino además de socios nuestros, de colaboradores nuestros, que ahí se quedaron, que además libramos la vida de milagro. O sea, Todo ese dinero se perdió. no sé, no es que se perdió, es que los controles cuando salíamos de Libia teníamos los Kalashnikov en la cabeza Toma. y nos caían los sudores porque pensábamos que era el final. O sea, en más de dos ocasiones creíamos que allí se Hasta ahí terminaba. llegábamos. Sí, 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 sí. Y de ahí fue cuando pasamos a Malta pensando inocentemente que Libia se iba a recuperar en cuestión de meses. Y siguen todavía con el conflicto Ahí interno están, entre ellos, sí. que no se ha recuperado, al contrario, está mucho peor, es insegurísimo, no se puede ir allí. Cosa que antiguamente cuando ibas podías llevar perfectamente un buen reloj, el coche abierto, la cartera la dejabas ahí y no tiene ningún problema. Y ahora, sin embargo, cambia mucho el tema. Entonces aquello se perdió. Volvíamos a Malta, que era la isla más cercana y era Europa, que estaba más cerca de Libia, y entonces estábamos en Malta esperando, pensando que, como te decía, se iba el conflicto a solucionar. No se solucionaba y como no teníamos ni vehículos, porque estaban en Libia, y en Valencia no había trabajo ni vehículos, tuvimos que volver a reinventarnos. Y entonces fue cuando decidimos montar un restaurante de flamenco y paellas. Ajá. Y entonces fue donde ya te conocíamos a ti, que hacías el tríptico de lo que eran las paellas. Las paellas congeladas o algo así, no recuerdo. No. O eran deshidratadas. ¿Qué era lo que tenía? No. Era, ¿se puede decir el nombre? Sí, 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 sí. Bueno, pues la fábrica Belarte estaba produciendo un tipo de paella en bote que tengo que reconocer que era un espectáculo, Belarte. Lo bordasteis. Y entonces resulta que montamos el restaurante y como era muy difícil
hacer paellas para 2 personas en 10 minutos, un cuarto de hora, porque la gente allí no tiene esa mentalidad. Ellos quieren el bocadillo la hamburguesa hecha en un momento. Y entonces hacer una paella rápidamente era complicado. Y más hacer a lo mejor 40, 50 o 100 paellas en un día. Era imposible. Entonces, Belarte estaba fabricando esto, llegamos a un acuerdo con ellos y nos facilitaban la paella en un bote, que solamente era verter en una paellera y echar el arroz. Y salían perfectas. Era fantástico. ¿Y qué pasó con el proyecto? Pues dio la casualidad de que cuando ya tenemos el restaurante montado, que por cierto mantengo amistad con el propietario porque es amigo personal mío, y cuando voy a Canarias, él se compró una casa en Canarias y nos juntamos ahí a hacer paellas. Mira. Sí. Y resulta que cuando ya teníamos el restaurante montado, teníamos el tablado flamenco y los actores, teníamos artistas que actuaban diferentes días. Éramos conocidos en Malta como no te puedes hacer una idea, porque un restaurante español con flamenco en directo y paella era el no más. Claro. Pues a mi hermano, que era el jefe de cocina, le dio un ictus. Vale, esta fue la historia que me comentaste, que tuviste que traértelo en un avión volando a toda pastilla. Correcto, gracias a Dios, a Carlos, en la embajada de... Desde aquí te mandamos un abrazo fuerte, Carlos. Sí. Sin ti, esta entrevista no hubiese sido posible. Sí, es verdad. Además, sabes que te quiero mucho y te agradezco que que hayas estado tanto tiempo conmigo. Pues resulta que se libró de casualidad. Tengo que reconocer también desde aquí, por si alguna vez lo ve la embajada de Malta, de España en Malta, le agradezco de corazón al cónsul que nos ayudase de esa manera, porque sin él no hubiese vivido. A Carlos después de estar 24 horas, cada minuto que pasaba se complicaba más. Se complicaba más. O sea, cada vez era más fácil que no saliese o que saliese con unas deficiencias extraordinarias. O sea, podía quedarse paralítico, etcétera, etcétera. Pero la cabeza le quedó un poquito fallando ahí, ¿no? Bueno, eso lo tenía de antes. Eso lo tenía de antes. Pero yo creo que se agudizó un poquito más. Entonces resulta que gracias al cónsul, que a la embajada, que estuvo con nosotros permanentemente en el hospital, en ese momento te pones muy nervioso, empiezas a pedir precios de los aviones y eran 18, 20.000 euros de un avión medicalizado, no habían además. El cónsul me pidió que revisásemos los seguros que él tuviese, las tarjetas, seguro de vida, cualquier cosa que en algunos casos incluía la repatriación con avión medicalizado. Bingo. Carlos tenía un seguro que le cubría. Porque la compañía Iberia nos obligaban a reservar 9 plazas en primera clase. Tener un médico, ATS y un anestesista. Vaya. ¿Vale? Y después de conseguirlo todo, nos dijeron que no. Lo negaron. El gobierno maltés, lo único la opción que nos daba, en vez de llevarlo a España, nos ponían el avión, pero a Inglaterra, porque era el hospital que tenía el concierto. Cuando le pedimos por activa o por pasiva que en vez de Inglaterra lo dejaran en España, pues tampoco. Así que gracias a que tenía un seguro que le cubría la repatriación en un avión delgado, se pudo traer a Valencia. La embajada activó el protocolo en varios aeropuertos para que cuando llegase el avión lo recogiese una ambulancia y al hospital a operar. Y hoy lo tenemos con nosotros. Y se ha salvado. Se ha salvado. Vale, Javier, hoy por hoy tienes la empresa de los sacos. Luego, la empresa de transportes que haces allí. Bueno, principalmente lo que hacemos es transporte de mercancía con camiones grúas para almacenes pues como Santoki, Bauhaus, Leroy, Amado Salvador, en fin, todos los... ¿Trabajas con los grandes? Sí, con los grandes almacenes de Valencia le prestamos el servicio o bien para las sacas o bien para el transporte de materiales. Vale. ¿Cuáles, hoy por hoy, que ya tienes 2 empresas muy saludables, me consta, por supuesto, cuáles crees que han sido los principales hitos, o qué crees que ha sido lo que ha ocurrido para que tú llegaras a este punto que estás hoy? Bueno, yo creo que la dedicación, el trabajo, la constancia y el no dar la batalla por perdida jamás, aunque las olas fueran muy altas y el viento fuese muy fuerte, seguir peleando y sobre todo también tener un buen equipo. Yo, por ejemplo, sin Carlos y sin Luis... Hombre, Luis, también desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Besito. No, porque ten en cuenta que tú puedes empezar solo, pero lo mejor es empezar con un buen equipo.
y lógicamente ellos también están conmigo. De hecho, no es que estén conmigo, es que estamos juntos desde siempre, con lo cual el proyecto se ha conseguido, a lo mejor porque yo he tirado un poco del carro, pero los he tenido a ellos empujando detrás, Claro. seguramente más que yo, porque también han creído en el proyecto, con lo cual cuando tú tienes una idea, las pones y a lo mejor ellos en un principio se han pensado, no sé si esto va a salir o no va a salir, pero nunca han dicho no empujamos, Vale. sino siempre han empujado. Entonces, entre los tres hemos conseguido que lo que hemos pensado y nos hemos propuesto, lo hemos conseguido. Pero lo que te digo, muchas veces, como el tema de los sacos, es perseverar y es seguir peleando, cuidar al cliente, cuidar lo que estás haciendo. Todo el mundo sabe poner una cerveza en un bar, pero hay que ponerla durante a lo mejor 50 años. De la misma manera, con la misma gracia, y eso no siempre ocurre. Sí, Entonces, lo importante no es que lo hagas muy bien o muy mal, sino mantén la línea siempre. Aunque no lo hagas muy bien, pero mantén la línea, que tus clientes se van acercando a derecha e izquierda en función de cómo tú lo haces. Porque eres muy alto, porque eres muy bajo, porque eres simpático, porque eres desagradable, pero resulta que le cae gracia. Yeah. Y entonces mantienes siempre en cartera de cliente. Lo importante es no estar dando bandazos, no estar... Y si hay que modificar el rumbo del barco, eso hay que pensarlo muy bien y hacerlo muy despacito. Porque si tienes que corregir, pues vas a corregir. Pero tienes que tener la idea muy clara y sobre todo tener un equipo. Necesitas gente que te ayude. En el mundo del transporte es muy difícil mantener un equipo grande. Tú teniendo 12 vehículos, tienes mucho más equipo que Carlos y que Luis, que evidentemente son quienes están en la cabeza contigo. Pero ¿cómo haces para mantenerlo? Porque inclusive tenemos algún que otro amigo en común que trabaja allí contigo y que siempre me hablan muy bien de la organización, de las comidas que hacen, cuando se reúnen y todo lo demás. ¿Cómo haces para, en un mundo tan complejo como el de los camioneros, los que llevan el transporte y demás, cómo haces para mantener cohesionado el equipo? Pues mira, nos gustaría hacer mucho más de lo que hacemos con ellos, pues la verdad es que gente fantástica. Todos tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos. Totalmente. Cuando hace calor la tensión es diferente. Sí. Cuando es de noche se ve menos. Siempre hay variables en el día a día, ¿no? Pero la verdad es que tenemos un equipo extraordinario. O sea, y nos gustaría hacer más. Desgraciadamente, la presión fiscal, y tú lo sabes también como yo, no te permite muchas veces hacer lo que quieres. Sí, es porque correcto. te da miedo a hacer algo más y que luego salga mal y no poder corregir. Entonces, Correcto. va siempre con mucho cuidado, ¿no? ¿Cierto? Pero intentamos siempre que ellos pues, se sientan a gusto. Y luego lo más importante es el factor económico. Tienes que no solamente pagarle lo que le dice el convenio, sino que además, si se lo están ganando, que se lo ganan, tienes que valorarlo. Hay que sí. Porque, eso también me lo has enseñado tú. Claro, porque el final del trabajo se hace con el equipo completo. Es como, por cierto, selección española. Enhorabuena. Aquí falta una bandera para celebrar, no sería mala idea. Para celebrar la Eurocopa. La Eurocopa. Pues eso es lo mismo. El equipo funciona en su conjunto y todos tienen que tirar del carro. No solamente ni Carlos, ni Luis, ni yo, ni los tres juntos, sino tienen que ser todos. Porque si no, llega un momento que una pata falla. Entonces, nos gustaría hacer más por ellos. Desgraciadamente, la situación no te lo permiten. Es que no te lo permiten. Si no te garantizo que lo haríamos. Intentamos, pues un día hacemos una comida, en Navidad hacemos tal. Ahora, por ejemplo, por cierto, pues si lo veis, el sábado 27 hay una comida. No sé si Luis lo habrá dicho. Pero hay una comida para el equipo, porque la verdad es que en verano se suda mucho, la tensión es muy alta. Ay, que sí. Y cuando se acaba a las 7 de la tarde se termina uno reventado. Claro. O sea, termino yo cansado y voy con un coche con aire acondicionado, imagínate yo en un camión arriba, abajo, todo el santo día. O sea, que gracias chicos también por vuestro esfuerzo y porque hacéis un trabajo fantástico. No os vayáis. Qué bueno, me encanta cuando la gente, cuando nosotros los empresarios, los que estamos arriba, reconocemos la labor de todos los que están por detrás empujando, porque como tú bien dices, a veces donde sentimos, porque a mí me pasa eso, que sientes como que los que van atrás empujan más que tú. Lo que pasa es que
a lo mejor tu empuje no es visible porque no. tú y yo estamos en otra órbita haciendo 20.000 historias al tiempo que no son físicas y que quizás son horas que ni siquiera se ven, porque muy seguramente tú, al igual que yo, llegas a tu casa o sales a altas horas de la noche de la oficina haciendo cosas y organizando lo que será la empresa del futuro. Por eso tu empresa está donde está. Es que yo creo que, como a ti te pasará, como imagino a todos los empresarios, nosotros nunca paramos. O sea, la cabeza nunca para. O sea, tú puedes estar en la playa, como me pasó a mí el domingo. Estaba en la playa tranquilamente en el mar y estaba dando la vuelta a la cabeza. Porque es así, tenemos ese defecto, o sea, lo llevamos intrínseco en la sangre. El que se siente y ese empresario, su cabeza está pensando en el 99% del tiempo en su trabajo. Así es. Así ¿Vale? es. Y muchas veces te dice la mujer, ¿me estás oyendo? Tú dices, sí, te estoy escuchando, pero no te estoy oyendo porque seguramente a los 2 minutos estoy pensando en cómo soluciono el problema que tenemos mañana con este camión, con este cliente o con ese servicio, porque es así. O sea, A ver, desmitifiquemos algo. Tú ya eres bastante maduro, no voy a decir tu edad para que no pierdas aquí 62, puntos. lo puedes decir. No te preocupes. A ver, tú y yo nos conocemos hace más de 10 años y siempre has sido un referente. A los 62 ya se supone no, tienes una empresa, 2 empresas muy bien constituidas que están facturando, tienes inversiones a nivel personal, porque lo sé, y te mueves con otro tipo de negocio. ¿No se supone que ya tendrías que tener la vida más resuelta, más tranquila, que ya esperar un poquito la jubilación para rascar lo que te va del gobierno más que tus inversiones te den el estilo de vida que quieres? Ahora yo me cuando estoy tranquilo. Sí. Pero si no paras, tío. Pero imagínate hace unos años. No, a ver, me lo tomo con mucho más tranquilidad, la verdad. Además tengo a Luis que es mi brazo derecho, ahora que no está Carlos, mi brazo derecho, y Carlos también sigue dentro de su... Por aquí lo veo de vez en cuando. Pues claro, alguna vez tomándose un café con nosotros. Pero Luis... Como oiga esta parte. Pero Luis, la verdad es que sin Luis yo no podría continuar, no podría dejar de pensar. O sea, dejar de estar siempre pensando en el trabajo, porque ahora, gracias a Dios, y además me aprovecho que él sigue tirando del carro, con lo cual me permite a mí de vez en cuando desconectar. Además, cuando he pasado épocas difíciles personales en mi vida, si no es por Carlos y por Luis, esta empresa ya no estaría. Yo he estado muchas veces desconectado porque no podía estar y ellos han seguido tirando para el carro. O sea que estés pensando no significa que estés ahora al 100%, vas bajando, el ritmo lo vas bajando, vas dejando que sobre todo Luis ahora vaya cogiendo el carro, vaya tirando y vaya tomando decisiones, pero sí es verdad que tienes, aunque estés detrás, siempre estás pensando en qué hemos hecho mal, si algo ha salido mal y dónde estaba el error, dónde había que corregir, y etcétera, pero sí que es verdad que estoy mucho más tranquilo. O sea, irremediablemente los años te pasan factura y tienes que no te puedes tomar 6 cervezas, te puedes tomar 1 o 2 sin alcohol. Vale, pero ¿y llegará ese momento donde Javier diga, vale, ya voy a dejar de hacer cosas en la empresa y que Luis ya se encargue de todo el resto? Está a punto de llegar. ¿Ya está a punto de llegar? Está a punto de llegar. Qué bueno, eso me alegra. Yo creo que si no pasa nada, quizás acabando este año voy a estar menos del 50%. Qué bueno, Sí, eso me alegra. Se ha hecho mayor y tiene que seguir peleando. ¿Quién? Luis. Ah, vale, Luis. Vale. Pero claro, has dicho algo importante y es, tiene que seguir peleando. Es decir, nunca nos podemos fiar de, bueno, ya la empresa tiene esta cartera de clientes, está facturando esto y voy un poco en piloto automático. Eso no existe. No existe, es lo que te decía antes. La cerveza hay que poner la primera, la última. La primera cuando abre, después de 50 años tiene que seguir poniéndola. Si no, no habrá gente que le ponga la cerveza. Esto es lo mismo. El trabajo tienes que mantener la línea siempre igual. O sea, haga lo que hagas. Ventas paellas, recojas sacos o hagas transporte. Tienes que intentar mantener siempre una línea de servicio, de calidad. Y tú tendrás tu precio, será a lo mejor más alto que el otro, pero manténlo. Porque si es bueno, el cliente que lo valore te va a llamar. A lo mejor no te llama todos los días porque eres un poquito más caro, pero cuando tengas un problema te va a llamar. Y entonces estás ahí siempre que te llama. Y eso hay que mantenerlo siempre, no cuando abres y cuando cierras. O sea, si no, llegas un momento que no te llaman. O sea, no tienes que mantener una calidad de servicio si quieres estar en el mercado. Vale, has mencionado algunos referentes de clientes que tienes, que son las grandes plataformas aquí en España. ¿Cómo llegas a conseguir esas grandes cuentas? Pues muchas veces es fortuito, pero la mayoría de las veces es porque
te ven en el mercado. Ellos, y seguramente alguien le ha hablado de ti. Seguramente si tienen un problema con, por ejemplo, una empresa de un distribuidor de material de construcción tiene un problema con su transportista habitual porque bien, el hombre es mayor, porque se jubila, porque necesita más camiones y el hombre no nada más que le puede poner uno o dos. Entonces tiene que tirar de otros proveedores y a lo mejor preguntan, ¿conoces a...? Y a lo mejor dicen, pues yo tengo una empresa fantástica y hace unos panfletos de categoría. Y entonces, pues, si a mí me pregunta alguien, a Javier le pregunta a alguien, ¿qué imprenta conoces que lo haga bien? Diré, la de John. Y enfrente de mi casa tengo una. Pero no voy ni a preguntar porque mientras John no me falle, pues yo seguiré comprándole a John los artículos de imprenta que nosotros gastamos. Ahora, si John me dice, esto no lo hago más, pues a lo mejor... a lo mejor tenemos que cambiar. Claro. Pero mientras nunca me diga no, ¿por qué vas a cambiar? Es más, al principio mirábamos los precios. Y cuando la calidad es buena y hay una relación... ya te cobro lo que quieras. Claro, pero es que digo, ¿para que me lo cobre otro que me lo cobre yo? Claro. Así es, tal claro, cual. porque no siempre... No, pero igual evidentemente ya tú, yo como proveedor me he ganado esa confianza en ti, que tú sabes que yo no te voy a meter un cañazo de precio, sino que estaré en precio de mercado al final de cuentas. No lo sé, no lo sé. Casi siempre no lo sabe ver, mejor sigue sin verlo. ¿Quién compra ahora, Luis o quién está comprando? No, está Camila, está Ángela, está Carlos. Pero mira, ellos que no miren precio, que no miren precio. No, a ver, y seguro que lo mirarán, seguro que me echarán un vistazo, pero es lo que te digo, lo primero, si nosotros consumiésemos, si nuestro, en vez de combustible fuese papel hecho por ti, pues miraríamos los precios. Pero como resulta que lo que menos consumimos es papel y lo que más consumimos es combustible, lo que estamos pendientes es del precio del combustible, claro. Porque lo tuyo, el servicio es fantástico y por eso llevamos 10 años. A mí que me cueste 10 céntimos más, como tú comprenderás. Claro, total. No, ya te lo sacaré en algún sitio. De alguna forma, claro. Con alguna cerveza o algo. Por ejemplo. Javi, ¿cómo haces? Porque en tu sector tienes que asumir un riesgo cada vez que vas a comprar, invertir en maquinaria. Ya no hablemos solamente de vehículos, sino de cualquier tipo de maquinaria importante, sobre todo con montos, en este caso, de más de 200.000 euros. ¿Cómo haces primero para evaluar ese riesgo, para luego tomar la decisión y tener lo que hay que tener para meterse en el fregado? Pues mira, muchas veces la necesidad de tu cliente es la que te obliga a tener que meterte en algo más. Ahora estamos con un caso, tenemos un cliente que quiere un vehículo determinado. Y ese vehículo determinado pues saldrá como nosotros, 250.000 aproximadamente. Y tú me dirás, ¿y te hace falta? A mí no me hace falta. ¿Tú te meterías? Yo no me metería. Pero es que Luis tiene que continuar. Y Luis necesita ese vehículo. Porque su cliente se lo está pidiendo. Entonces, muy egoísta por mi parte sería, como yo ya voy de salida, no me meto. Pues es que tiene que continuar. Entonces, tienes que te cuesta pensarlo, claro que te cuesta. Por eso el domingo le estaba a la playa dándole vuelta a la cabeza de, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y al final lo haces, pero te cuesta pensar. ¿Y cómo toman la decisión? ¿Qué herramienta usan para tomar la decisión o es mera intuición? Pues mira, muchas veces, como te digo, es el cliente el que te empuja, el que te dice, necesito el camión. Entonces, si tú no se lo pones, se lo puedes pedir a otro. Claro. Y si que se va con ese servicio y se lleva el resto de los servicios. Puede ser. Tú tienes que conseguir que eso no ocurra. Pero si no entra, mejor. Claro. Cuanto menos competencia tienes en tus clientes, mejor. Con lo cual se te obliga muchas veces a tener que modernizarte, actualizar vehículos o meter vehículos más modernos o, por ejemplo, híbridos, que consumen menos combustible, con ejes direccionales que para los conductores son mucho más fáciles de manejar. Vas modernizando no solamente por el cliente, que es lo más importante, sino porque el vehículo va a ser los vehículos más modernos, que le facilita a los conductores. Claro. El trabajo. Sí, tienes que estar renomando eso también constantemente. Claro, que lleven aire, que lleven suspensión neumática los asientos, que lleven un tipo de comodidades que ellos estén lo mejor posible, aunque no dejan de ser conductores de un camión, que es un coñazo, perdón, pero hay que intentar mejorar la medida que se puede. Javier, a nivel de mentalidad, ¿cuál es la diferencia entre un gerente o el dueño de un negocio que factura 100.000 euros al año y un negocio que factura 1 millón de euros? ¿Qué tiene que haber de diferente a nivel de mentalidad entre las dos cabezas?
Yo creo que la cantidad no es lo más importante. Yo creo que lo mismo da que factures 100 que factures 1,5 millones. Da igual. Porque tienes que cuidar el negocio lo mismo si vendes 100 que si vendes 1,5 millones. Si estás empezando y ya estás en 100, pues tienes que cuidarlo para intentar vender 200. Pero el planteamiento va a ser prácticamente el mismo. Seguramente con 1,5 millones, que implica más conductores, más camiones, más instalaciones, más responsabilidades, pues te obliga a estar más implicado. Porque el volumen es mayor. Entonces necesitas más equipo, necesitas a lo mejor más horas de dedicación, porque hay que solucionar más problemas. Si tienes menos, pues cuando éramos Carlos, Luis y yo, pues, tenemos poco que calentarnos la cabeza. Pues había 3 camiones, éramos 3 y ya está. Ahora pues tiene más. Pero yo creo que da igual que factures 100 que factures 1,5 millones. La responsabilidad y la dedicación al trabajo, y si quieres ser empresario, no lo sé si puedes. No digas eso, que nos hundes. A ver, No. luego te haré la pregunta del millón. Quiero decir que es que si puedes y te atreves es lo más bonito que hay. Eso es indudable. Ser libre es lo más bonito que hay. Pero también conlleva una responsabilidad tremenda y cuando te metes no puedes decir es por culpa de, es que me pasó. No, la culpa es tuya. Tienes que dedicarte al 100% al trabajo y desde que te levantas hasta que te acuestas. 100%. Pero sí que es verdad que es gratificante a la larga, cuando el resultado es bueno, el decir, mira, no soy Amancio Ortega, pero jolín, Vivo bien. pero soy libre. Soy libre, eso. La única presión que tenemos es la fiscal, que lógicamente hay que... ¿Has dicho presión o prisión? También las dos. No, luego si quieres hablamos de eso. Una parte, lógicamente, muy importante, que es lo que me preocupa hoy en día, es que no se está fomentando la ilusión a los chavales que quieren emprender. Nada, cero. O sea, eso no puede ser. Un país que no tiene emprendedores es un país abocado ¿a qué? ¿A qué? ¿A empresas extranjeras con un salario, por muy bueno que sea un salario? Pues no, porque seguramente hay muchos chavales que quieren emprender. Y muchas veces los padres no tenemos capacidad de hacer que nuestros hijos continúen. Porque nuestros hijos nos ven el sufrimiento, el sacrificio que hacemos y no quieren continuar. Claro. Porque su padre no ha estado para la comunión, no ha estado para no sé qué del colegio, no ha estado para verlo al fútbol, no ha estado para la piscina. ¿Y dónde está tu padre? Trabajando. Entonces los hijos dicen, claro, pues la dedicación es tan exclusiva que al final resulta que el chaval al padre no lo ve nunca. Y entonces muchas veces el reflejo es, yo no quiero ser como mi padre. Claro, pero ojo, aquí esto no sucede solamente con los empresarios, sucede también con los jóvenes que ven a sus padres trabajando todo el tiempo, aunque sea para otro, y hay jóvenes que ya le están cogiendo aberración al trabajo en general, ya no solamente al emprendimiento, porque directamente asumen que no quieren vivir la vida de sus padres, donde han estado trabajando de lunes a sábado, por salarios mínimos, donde se pierden todos los eventos y las fechas importantes de sus hijos. Y se está viendo que muchas veces en las nuevas generaciones es, vale, necesito flexibilidad, yo no quiero un trabajo fijo de 8 horas, sino que quiero trabajar desde cualquier punto porque no quiero vivir aquello que mi padre ha vivido. Pero en nuestra mano está la responsabilidad de, evidentemente, mostrar que no todo es sufrimiento, de reorganizarlo en la vida. Yo particularmente soy muy a favor de que seas emprendedor o que seas empresario versus que seas trabajador. ¿Por qué? Porque evidentemente puedes ser libre de tu tiempo. Sí, que hay momentos donde tú y yo tenemos que estar metidos durante un mes o una semana a saco, o quizás durante 1 o 2 años a saco en nuestra empresa, pero luego vienen las recompensas. Tú a tus 62 lo vives hoy, yo a mis 46 lo vivo hoy también. Trabajo mucho menos que antes, pero hubo que hacer un sacrificio durante unos años, obviamente, para luego llegar al punto donde estás tú, evidentemente, o donde estoy yo, cada uno de nosotros. Obviamente. No, a ver, yo cuando veo a un chaval que está desarrollando no sé qué y está pensando en montar no sé cuánto, yo le digo, joder, este es de los nuestros. Primero porque tiene que tenerlos bien gordos y luego además tiene que tener una cabeza bien amueblada, porque muchos son los llamados pero pocos los elegidos. Sí, es cierto. ¿Vale? Es cierto. Entonces muchos lo intentan, pero ¿cuántos lo consiguen? Muy pocos. Sí. Muy pocos. Y desgraciadamente en el camino se quedan cientos y miles de criaturas que lo intentan de una u otra manera, pero no llegan, no lo consiguen.
Entonces, cuando ves a alguien que menor o mayor o menor medida lo lleva, te das cuenta de que ha conseguido ser libre. Actúa y hace lo que él quiere conveniente y además tiene que conseguir una rentabilidad económica. Pero eso es seguramente también secundario, porque lo más importante es sentirse gratificado, ¿no? De decir, mi trabajo está dando resultados, tengo un equipo de gente fantástico, mis clientes me llaman y son como amigos y no tengo con ellos una pelea constante, algunos hay, ¿no? Pero la mayoría de ellos en la relación es fantástica porque has hecho un buen trabajo y eso es gratificante cuando te acuesta, aunque te acuestes reventado. Cierto, sí, totalmente Claro, cierto. te acuestas reventado, pero dices, estoy satisfecho de que acabo cansado, pero oye, pero nadie me manda. Claro. ¿Vale? Nadie me Sí, manda. has disfrutado de tu día porque has hablado con el uno, con el otro, que luego tienes que negociar, convencer y tal, no sé qué, o hablar con tus empleados, reemplazar a un empleado, lo que sea, pero te acuestas satisfecho por ese lado, ¿no? Sí, cansado, pero satisfecho. Claro que sí. Javier, tú me has enseñado también que tenemos que poner los huevos en diferentes cestas, lo que se llama diversificar. Sí. Háblanos de diversificación para un emprendedor. Bueno, nosotros dentro de nuestro sector hemos intentado siempre tener 3 actividades principales. Seguramente la primera fue la que te decía, la de teníamos los camiones, que eran pocos, pero dinero o sea, poco beneficio que teníamos lo reinvertíamos en propiedades que luego a su vez reformábamos y luego vendíamos. Y luego, a raíz de eso, surgió el tema de las sacas. Teníamos un problema que para las obras pequeñitas un contenedor era... De ahí salió el Claro, negocio. claro, o sea, detectaste un problema y viste una oportunidad. Claro, porque para reformar, por ejemplo, un cuarto de una cocina, un contenedor era una barbaridad. Llenabas un cuarto y luego te lo echaban de basura y todo el rollo. Y entonces, como teníamos camiones propios que podíamos recoger nuestros propios sacos, pues decidimos poner en marcha ese proyecto. Para eso, recuerdo que en el despacho conseguir que viniese 10 personas. Habían comerciales de otras empresas, estaba responsable de un banco, administrativos, incluso un publicista, y le dimos forma. Los primeros 10 años no hubo que modificar nada de cómo se planificó el trabajo. Estaba perfecto. Después de 10 años. Luego se ha ido modificando, pero ya no porque no sirviese la primera parte, sino que a raíz pues que no se puede mezclar el cartón, los componentes de que se echan dentro, o la dificultad en la zona de Valencia, ha habido que modificando un poco las normas de uso, pero cómo se hace no modificó jamás. O sea, que a la primera lo pudimos acertar bien y en Valencia eso no existía. Lo primero que empezamos, y creo que los primeros que se mantienen todavía, somos nosotros, que llevamos unos 16 años. ¿Se mantienen es porque otros lo han intentado y no han tenido suerte? Ha habido un par de empresas que quisieron hacerlo y parece que no consiguieron. Es que era complicado y ahora, como comentábamos antes, el fruto está dando, ¿no? Ya llevamos unos años que la verdad es que es satisfactorio ver cómo hay clientes que repite, como un consumo. Como si vas a por agua a la nevera, porque te hace falta agua, pues esto es lo mismo. O el que gasta el cemento, ¿no? Pues esto es lo mismo, es un consumible. Entonces, siempre necesitan. Y luego además es fácil, es económico y le da una resolución a la obra cuando es una reforma pequeña que no necesita el gasto tan grande que es un contenedor. Claro que sí. Comentaste que también estabais en el tema de inversión inmobiliaria, propiedades y demás. ¿Por qué decidiste entrar ahí en ese sector? Es que eso fue lo primero. O sea, hace muchos años, lo que te decía, cuando empezamos, queríamos tener una segunda cesta. Entonces empezamos a comprar un pisito, lo reformábamos, que fue cuando vino el tema de los sacos, porque veíamos que para una reforma pequeña pues era un absurdo gastar sentado en un contenedor. Entonces, ese fue casi de los primeros, o sea, fue el transporte con el tema de las reformas y luego salió el tema de los sacos, que el tema de los sacos se ha puesto a tanto nivel como el transporte. Sin embargo, la reforma hemos dejado en un tercer lugar. ¿Por qué? Porque ya no se gana tanto que se ganaba antes. Antes los márgenes eran mejores, te permitía hacer un poco más. Ahora pues hacemos cosas, pero hay que estar mucho más pendiente de lo que es lo laboral, personal y lo que es las herramientas, los camiones, que el dedicarte a desviar un poco para tener una tercera cesta.
La tenemos, pero es más pequeña que antes. Sí, porque ahí tienes todavía activos y demás. Correcto. Sí. Javier, ¿qué grandes lecciones has aprendido tú en la vida? Así, cosas que te hayan sucedido, que te hayan dejado una gran lección en la vida. Que estén relacionadas con el mundo empresarial y que luego en tu vida personal te hayan dado una gran lección. Pues hombre, la verdad es que no sé qué contestarte, pero quizás la lección más bonita es que después del esfuerzo que hacemos cuando arrancas, o cuando tú empezaste, que además lo tuyo también tiene mérito, porque vienes de otro país, porque montas aquí, porque empiezas de cero, y yo creo que lo más bonito es esto que estamos haciendo. El que con el tiempo no solamente haces proveedores o haces clientes, sino haces amigos. Sí, sí, sí. Y entonces cuando tú estás en un restaurante un domingo y se te acerca o ves a un cliente y te da un abrazo, dices, joder, pues habré hecho algo bien cuando la otra parte no solamente me consume por trabajo, sino que además le notas que tienes un cierto cariño. Pues yo creo que una de las lecciones es que tienes que cuidarlo como para siempre, no solo para mañana. O sea, hay que cuidarlo como para siempre. Y yo creo que la lección es el que te devuelven ellos también a ti ese agradecimiento de tu trabajo bien hecho. Claro que sí. Yo creo que eso es lo más bonito, lo que estamos haciendo ahora. Que más me ha engañado, porque me dijo que venía y al final estamos aquí. Pero tú también vendrás, que lo sepas. Bueno, hablando de eso, de relaciones, tú que eres un maestro de las relaciones, por algo te llamaban en Marqués antaño. Háblanos un poquito de cuáles son esas relaciones que tenemos que cultivar con nuestros clientes, cómo las relaciones nos pueden ayudar a que nuestra empresa crezca, a que vendamos más, porque tú eres experto en eso. Háblanos un poco de esa parte. Bueno, yo creo que si te refieres a lo que comentábamos el otro día un poco de que esto me parece una idea fantástica. Además, como te decía, me das envidia, ¿no? de que tengas esa capacidad, ese tiempo, porque yo no tengo tiempo para esto, pero veo que tú todavía puedes sacar un poquito. Pero yo creo que esto deberíamos de hacerlo con otras empresas, o sea, como una especie de charla, ¿no? De tertulia. Con un poco más de aire acondicionado. Esto bórralo. Pero que se pueda, que otra empresa similar a la mía me pueda contar, o yo le pueda ayudar, o él me puede ayudar, hablándome de algo que, jolín, pues no había caído en eso y a lo mejor podemos dar una mejor solución al problema. Sobre todo porque tú en su momento me comentabas que era importante conectar a clientes tuyos para que ellos generaran entre ellos negocio y de una u otra forma tú estabas aportándole valor a ellos, ¿cierto? Correcto. Eso, ahora un poco menos porque vamos con mucha rapidez, vamos con poco tiempo. Pero antiguamente que se prodigaba más en la reunión en un almuerzo, juntábamos a comer. Yo siempre me gustaba quedar a comer por ejemplo, si había uno que vendía hormigón, pues a otro, por ejemplo, que utilizase el hormigón. Y entonces al final hacían amistad y el uno se compraba al otro, siempre y cuando los dos me pidiesen a mí lo tuyo, mi vehículo. Pero siempre era así, o sea, al final se hacía una cartera de clientes amigos que, como te decía a ti, yo no voy a preguntar a una imprenta que me van a cobrar de los talones porque es tontería. Está John y punto, a menos que John diga me ha tocado la primitiva, yo no hago más. Pues bueno, entonces buscaremos, pues si no es tontería, pues allí era igual. Allí entre ellos ni siquiera había cuestión de llama a otro, no, llama a Antonio, llama a Pepe, llama a tal, y automáticamente en el café se llegaba a un acuerdo, porque si la obra era más ajustada, pues se ajustaba un poco más, si no, pues depende de las dificultades, pues a lo mejor el precio era diferente, pero siempre llegaban a un acuerdo porque había mucha camaradería y había muy buen feeling y hacían muchos negocios entre sí. A mí me encanta, de parte que conoce más gente, que abres el abanico. Totalmente. Y muchas veces te enseñas, en la vida siempre se está aprendiendo, te enseñan cosas que a lo mejor no te había dado cuenta, que hay una solución por allí o se podía hacer aquello. Claro que sí. Javier, después de tantos años, ¿cuál es hoy tu definición del éxito? ¿Cómo lo podrías definir? Yo creo que para mí, que la parte económica nunca ha sido lo más importante, te lo prometo. Uh-huh. A mí el dinero tiene el valor que tiene que tener. Si vamos a ir a comer un día, pues vamos a ver si podemos ir a comer en un sitio bueno, pues mejor que si vamos a Mandona. Pero si tenemos que ir a Mandona, también lo vamos a pasar bien. O sea que
Lo primero me gustaría más, pero si no puede ser el primero, haríamos lo segundo, ¿no? Con lo cual, el dinero a mí no es una cosa que... A mí me ha gustado más yo creo que la palabra la que te decía antes, me gustaba más ser libre. A mí la libertad, mi libertad de que si mañana por la tarde me apetece coger el coche e irme a la playa a ver el amanecer, pues lo que hago. Si te da la gana de irte para Canarias unos cuantos meses, que lo haces, pues lo haces. Por ejemplo, ¡Qué morro! Por ejemplo, ¿no? Es decir, tengo un buen equipo en el cual puedo decir que ahora a final de septiembre tengo que ir a Canarias. Tengo que ir, dices. Y lógicamente mi equipo lo sabe, está seguramente encantado de que me vaya. También. Pero yo encantado de irme porque sé que cuando yo me voy funciona exactamente igual o mejor, y eso me permite a mí, eso que te decía, ese poco de economía que me permite ir tranquilamente y estar una semana allí sin ningún problema. Porque me siento libre de poder tomar decisiones o no tomarlas, ¿vale? No me obliga nadie. Me obliga el propio trabajo, me obliga el equipo, pero también puedo tomar decisiones de decir, no. Yo creo que el éxito es el que tú te sientas libre y que, lógicamente, tu trabajo te permita tener una mínima economía como para que el esfuerzo se vea un poco recompensado. Si no para contigo, que estás trabajando, sí para los tuyos. Aunque tu hijo se enfade o tu mujer se enfade, porque siempre estamos trabajando, sí. Luego a la larga pueden ir a comer al restaurante en vez de ir a McDonald's. Gracias. ¿Vale? Pero tú a lo mejor has ido a comer tu bocadillo, porque no tienes tiempo, pero sí que es verdad que mi satisfacción siempre ha sido que mis hijos y mi mujer conseguirles lo mejor posible. Y sobre todo la libertad. Claro que sí. Desde aquí también un saludo a Ángela, que también seguramente nos verá, y que Javier siempre en toda conversación que estoy con él me menciona a su mujer y eso me encanta. Pero porque Ángela es el gran amor de mi vida. Es que no hay nadie como ella. Claro que daría sí. mi vida 1000 veces. Así es, eso me consta porque siempre habla muy bien de ti, Ángela. Un beso y un saludo desde aquí. Vale, una cosita, hay un tema que a mí me gusta comenzar siempre contigo porque me das muy buenos consejos, y es el tema fiscal. Como muchas veces los emprendedores, los empresarios se quejan mucho de las cargas fiscales que tenemos, que en este país no se puede salir adelante con todos los impuestos que tenemos que pagar, pero al final se sale adelante, ¿eh? Háblanos un poco cómo tú llevas todo ese tema. Pero se sale con muchas dificultades, porque a mí lo que más me duele de esto es que el equipo que tenemos, que trabaja fantásticamente, no le podamos mejorar sus condiciones, porque la presión fiscal es tan sumamente alta que... Mejorar aún más, ¿eh? Hablemos claro. Sí, obviamente. Porque suena mejor. No, sé que me consta que tiene un buen salario, pero a mí me gustaría incluso, dentro de las posibilidades, mejorar. Lo que no puede ser es que la presión fiscal sea tan alta para nosotros y para ellos, no solamente para nosotros, que no nos permita una cierta holgura para poder hacer alguna cosa más de las que se hace. Y eso es lo que a mí de un tiempo a esta parte noto, pero cuestión de un par de años o 3, ¿eh? O sea, esto cambia una barbaridad. Antiguamente no es que el margen era mucho más amplio, pero tenías un poquito más de holgura. Hoy en día no, hoy en día está todo muy, muy tasado, y a mí me molesta, me duele de corazón el que no podamos hacer un poco más por el trabajador, que al fin y al cabo trabaja tanto como tú, no es libre como tú. Es correcto. Porque tiene que estar a las órdenes de... Puede ser el jefe un tío fantástico, puede ser un cabrón como tú y como yo, ¿vale? Pues todos los jefes somos iguales. Entonces, por mucho que quieras hacerlo mejor para ellos, no te un poco puedes. A veces las manos atadas. Claro, es que no puedes, porque a lo mejor lo que hoy, este mes le vamos a dar de más, el mes que viene no lo tenemos, porque no hay margen. Mi hija me preguntaba una vez, me decía, papá, ¿y por qué simple y llanamente no lo aumentas el salario este mes, y si las cosas el mes que viene no van tan bien, pues se lo bajas? Y yo, cariño mío, ojalá fuera tan fácil. Claro, ese es el problema. Ojalá se pudiera hacer, pero es algo que a nivel fiscal es muy, muy difícil hacer aquí en el país, pero que al final
hay que encontrar las herramientas para poder hacer que fiscalmente nuestra empresa tribute todos los impuestos que tiene que tributar, porque tú y yo los pagamos al 100%, como la mayoría de los empresarios que conozco, y a partir de allí, que aun cuando nos quede menos, hay que encontrar la forma de que el sistema juegue a nuestro favor y que eso que nos quede, intentar hacer que sea cada vez un poco más. Pero es complicado, tenemos muy poco margen de maniobra, o sea, tenemos muy poco margen. O sea, y más empresas como la nuestra, que no facturan barbaridades o de las cuales podamos mover el dinero a otros países. Claro. Que no, es que no tenemos mucho. Por eso, yo sé que muchas veces cuando alguna vez nos juntamos y uno intenta ser más cercano a ellos, yo entiendo que ellos no crean todo lo que tú le cuentas. No lo creen. Pero me gustaría que muchas veces me gustaría enseñarles las cartas. Bueno, ahí tenéis las cartas. Ver, para que veáis cómo funciona esto. Porque el margen que te dejan es mínimo. Sobre todo el margen mínimo, teniendo en cuenta que estás arriesgando tu patrimonio, lo que tienes, tu persona y hasta tu futuro, estás arriesgándolo, ¿eh? No, pero no solamente eso. Además es que yo no sé por qué somos tan lerdos, el autónomo, el empresario. ¿Por qué tenemos que ser nosotros inferiores que, por ejemplo, un asalariado a la hora de un paro? O a la hora de... ¿Por qué tenemos que ser diferentes? ¿No se supone que somos todos igual ante la ley? Porque yo pago mis impuestos, yo pago mi seguridad social, pero yo no puedo tener un paro. ¿Por qué no? O sea, si no soy capaz de que la empresa funcione, o viene una pandemia y se me lleva, pues yo, ¿por qué no puedo tener un paro? Claro. O sea, ¿qué tengo yo diferente con... claro, que yo sí que tengo el riesgo y el otro no. O sea, encima de eso, ¿no? Pues ese es el problema, que tienes que siempre hilar muy fino y no te puedes equivocar. Y para no equivocarte tienes que tener la balanza de que ellos estén contentos, que cobren todo lo posible, pero tú no puedes gastarte más de lo que tienes, porque si no, luego no puedes pagarlo. Sí. Claro, es la balanza, tienes que estar que con empieza, mucho cuidado. no sé si te ocurre, pero bueno, todavía me sigue ocurriendo, que conforme pasa, empieza un mes, lo primero que pienso es, vale, tengo ya seguro los salarios de este mes, y conforme va empezando, yo tengo que pensar que el día 5, yo tengo que tener el salario, o por lo menos si no tenerlo, buscarlo, el salario del final de mes. Yo no estoy pensando ni siquiera en Hacienda, ni siquiera en los alquileres, no. Estoy pensando en el equipo en que yo tenga eso. ¿Te ocurre todavía? Sí, nosotros, mira, de hace un tiempo ya esta parte, bueno, ya hace ya tiempo. El objetivo es que cobren antes del 30. Como sea. O sea, si nosotros hemos cobrado, da igual. Tienen que cobrar como mucho el 30. 29, 30, 28, dependiendo muchas veces del fin de semana como coincide. ¿Por qué? Porque todos estamos necesitados. Ellos, pero nosotros también, pero es que ellos también. Y ellos, nosotros, muchas veces piensan que tenemos muchas cartas guardadas. Que abres la maleta y hay dinero. Y no hay nada. No hay lo nada. que queda es lo que... ¿A que no? No hay nada, pero la gente piensa que sí, que tú tienes, ¿no? Entonces, aún así tú tienes aquí, que conseguimos siempre que el 28, 29, 30 como máximo, ellos se hayan cobrado. Y luego proveedores el 15, sagrado. Porque lo mismo tan importante son los trabajadores como el equipo de proveedores. Claro, que tienes. son tu equipo también. Por supuesto. Nosotros hasta la fecha, y además Ángela es una artista porque ella no quiere tener encima de la mesa ninguna factura pendiente. Al día 15 ya está pagando. Muchas veces me enfado porque digo, yo no cobro. Pues te esperas. Y reconozco muchas veces también que cuando levantas el teléfono al proveedor que sea, corre. Te dice, ¿qué necesitas? Claro. Ya está. Eso es espectacular. Claro, con lo cual cuando se abriera un camión o necesitas un latiguillo, yo qué sé, cualquier cosa, automáticamente te atienden enseguida. Bueno, eso también es una satisfacción, ¿no? Claro, entre los sueldos y lo otro, en la caja no queda nada. Pero bueno, vamos pasando. Vamos tirando. Sí. Y sobre todo, por eso que muchas veces dices, ¿qué es lo más bonito? Pues lo más bonito es el conseguir pasar mes a mes, año a año y sentirte libre. O sea, con todas las dificultades y todos los problemas que tiene, pero... Sí, con todo y que hay semanas o días o meses donde dices, ¿qué voy a hacer con este pedazo de problema que tengo encima? ¿Cómo voy a llegar a final de mes? Pero al final, cuando termina el año o termina un cierto periodo, haces un balance y dices, ha valido la pena. Sí. ¿Sí me entiendes? Yo ahora ya menos, la verdad, porque también la verdad es que con el tiempo yo creo que te organizas un poquito más, ¿no? Y luego además que confías en el equipo que tienes, que
que muchas veces te marcan la pauta sin que tú te des cuenta, y cuando vas a hacer ya lo tienes, ¿no? Ya lo tienes hecho. Pero yo recuerdo cuando una vez me pasado lo que tú dices, cómo vamos a solucionar el problema, me gustaba coger el coche e irme solo a una carretera secundaria, y me iba circulando a lo mejor una hora, y para que la mente empezase a ver cómo lo solucionamos. Y muchas veces bajaba con una posible solución, o por lo menos veías una salida diferente a la que no habías visto. Tienes que relajarte, tienes que primero abstraerte del problema para intentar ver una solución. Y la verdad es que muchas veces funciona el estar solo. Sí, a mí también me sucede. Yo busco en esos momentos aislarme de todo y también tengo mis métodos, me voy a la playa o lo que sea, pero lo del coche inconscientemente lo he hecho más de una vez y no había sido consciente hasta este momento que lo comentas, que en el coche andando solo de repente se te ocurren cosas, pero no es que estés hiperconcentrado en el problema, pero de repente sabes que el problema está allí, tu mente inconscientemente va trabajando. Te va dando solución. Y o por lo menos intentar buscar una posible salida para ese momento, ¿no? Luego seguramente el problema sigue estando, pero a lo mejor para el primer envite tenemos una posible solución que con el tiempo. Pero también es verdad, y esto va por los que empiezan ahora, si tienes un problema, déjalo enfriar. Déjalo enfriar. Al principio te pones muy nervioso, déjalo enfriar un poco. No te precipites, toma las decisiones con un poco más de tranquilidad. Y si puedes esperarte una semana, aunque tú creas que mañana, si puedes esperarte una semana, tómatelo con tranquilidad. Siempre que no hay un cliente dependiendo de ello. Obviamente, hay problemas y problemas, ¿no? Hay problemas y problemas. Sí, pero ten en cuenta que si yo te hago un pedido y la máquina se te avería, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de alguna forma encuéntrale o quien me lo haga o lo que sea. Claro, entonces ya tienes el problema, vas a buscar la solución. No te centres solo que tienes el problema, intenta buscar la solución a ese problema. Que muchas veces estamos dándole vuelta al problema. Y si ahí lo tienes. Hay que darle vuelta a la solución, claro, no al problema. Vamos a darle una vuelta a cómo lo solucionamos, el problema que ya lo tenemos. Claro que sí. Ayer, hablando un poco de la gente que empieza, ¿qué consejo le podemos dar a alguien que está empezando su proyecto, su emprendimiento, que no tiene muy claras las cosas, que no tiene a lo mejor la experiencia que tú o que yo tenemos, que no tiene formación? ¿Qué consejo le podríamos dar? Empieza. Y cuanto antes mejor. Tienes las ideas claras, pero empieza. Y aunque te pongan zancadillas y haya piedras, sigue saltando, sigue andando. Porque al final, si lo quieres conseguir, lo conseguirás. Pero no tires la toalla jamás, bajo ningún concepto. Y cuanto antes empiece, los errores se van corrigiendo conforme vas tropezando. Pues si no arrancas... Sí, tú has dicho algo, los errores se van corrigiendo mientras vas tropezando. Algunas veces inclusive el proyecto con el que empiezas a lo mejor no es con el que terminas. Obviamente. Porque te vas dando cuenta en el primer proyecto que de repente detectas una segunda oportunidad, como en tu caso. Claro. Y por ahí comienza hasta que esa oportunidad pues da los frutos que tiene que dar. Y mira, a raíz de un intento fallido del primer proyecto, claro, pues resultas teniendo un estilo de vida. O incluso durante el camino ves que hay otra posible variable de eso que estás haciendo, que a la larga parece que es para ayudar y a la larga resulta que es más rentable que la inicial. Como por ejemplo con el tema de los sacos. Está llegando a que empezó hace 15 o 16 años, y como te digo, se recogían 3, y sin embargo ahora no damos abasto. Con lo cual está produciendo tanto más como el transporte. Si necesitas una inversión para un camión, habla conmigo. Yo me meto la mano en el bolsillo y hago socio, parte del accionariado de tu empresa. Ahora ya habla con Luis. Luis, tenemos una conversación pendiente, ¿eh? Javier, de verdad que ha sido un enorme placer tenerte aquí. Gracias por compartir un poco de tu experiencia, de tu vida personal, de tu vida empresarial, de todo aquello que te ha hecho lo que hoy en día eres. Gracias por abrirnos tus finanzas, tu corazón, tu cabeza. Y la verdad es que para mí ha sido muy inspirador tenerte. Muchas gracias por participar en este episodio. Gracias a ti por traerme, porque la verdad es que al principio cuando te lo planteas te pones nervioso, ¿no? Y luego cuando venía para acá es lo mismo que cuando coges el coche y te das una vuelta. Digo, ¿qué puede pasar? Que salga mal. Lo que puede pasar. Pero si sale bien va a ser chulo. Con lo cual, pues te relajas y intentas ser pues lo más natural posible. Y para mí ha sido un placer, ha sido encantador. Tú también vendrás. Lo traeremos. Y me alegro mucho de lo que estás haciendo. A mí sí que me gusta lo que te decía. A ver si a la próxima hay una tertulia.
Esa te lo voy a comprar, ¿eh? Una tertulia. Vamos a organizarla bien buena y tú vas a estar aquí en esa primera tertulia. Pues Cuenta con ello. estaré encantado de volver. Amigas, amigos, espero que este episodio os haya ayudado un poco a aclarar ideas, a inspiraros, a mover, a dar pasos de acción si tenéis un proyecto en la cabeza dando vueltas, si estáis empezando, si estáis en una etapa de madurez. Por supuesto, como lo dice Javier, es importante dar ese paso, avanzar, tomar las decisiones difíciles, puesto que eso se trata este camino. No hay nada fácil, no hay nada marcado. Ya Javier nos lo ha dicho más de una vez, que no es un camino fácil, pero que al final, si lo haces bien, si perseveras, si tienes disciplina, los frutos se verán. Y creedme que hay muy buenos frutos al final del camino. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias por compartir este episodio con nosotros y hasta la próxima. Chao, chao.